Capítulo 13. Entre las sombras, una silueta caminó bajo el manto de la oscuridad, mezclándose como si fuera parte de la misma. Si uno no prestaba la suficiente atención, podría dejar de verlo si se distraía. Las pocas antorchas y la densa oscuridad hacían que la figura fuera casi invisible al ojo humano. Llegas tarde, la suave voz hizo que la figura lo mirara con una reverencia. Mi señor, los idiotas no trajeron el cargamento, parece que se dejaron engañar. La figura que estaba mirando la cabeza de varios monstruos se giró para ver a su capitán. ¿Qué pasó? Por unos segundos la figura entre las sombras no dijo nada, pensando en sus siguientes palabras. Ellos no lo saben, solo mencionaron que habían ido a recoger el cargamento y cuando lo trajeron no había nada. Esos idiotas, supongo que tendremos que ir nosotros mismos. Mi señor. Estoy cansado de seguir en la oscuridad. Ana, ¿sabes lo que se siente estar reprimido a esta maldita cueva? Ansió nuevamente sentir la libertad, sentir la brisa del aire, el olor a carne quemada, los gritos de desesperación. Abrazándose a sí mismo, la figura ahogó un gemido de placer al recordar su pasado. Como odio a esas malditas perras de Astrea, si no fuera por ellas me habría recuperado en poco tiempo, pero tenían que meter sus narices donde nadie los llama. Dándose la vuelta golpeó con fuerza uno de sus antiguos trofeos de caza. Para un cazador quedarse inmóvil sin la posibilidad de sacar su sed de sangre fue un castigo peor que la muerte misma. Mi señor, entiendo su frustración, no lo haces. Soy el dios de la caza, mi lugar es el mundo exterior cazando a mis presas, no escondido como un maldito animal bajo tierra. Solo quiero disfrutar de mi cacería una vez más. Las hembras ya no me satisfacen, estos cuerpos mortales ya no son suficientes. Con énfasis en sus manos señaló a varias mujeres las cuales estaban desnudas, todas y cada una de ellas encadenadas a la pared. Sus ojos iluminados por la tiene luz de las antorchas mostró el vacío profundo de sus miradas. Incluso los cuerpos más recientes que en un principio observaron resistencia como todo animal acorralado, dejaron de intentarlo cuanto más tiempo pasó y se rindieron ante la tiranía de otro. Mi señor, horario ya no es el mismo desde que Evilus cayó, apenas tenemos contacto con alguno de ellos y el único que nos piden son provisiones. Si salimos ahora podríamos ser recapturados. Tienes razón. Soltando un suspiro de frustración el dios se relajó, sus ataques de ira y pánico estaban siendo más frecuentes. Unirnos a Evilus fue un completo error, pero no me arrepiento de lo que hice. Caminando al cuerpo femenino más cercano, se agachó para verla, sus ojos carentes de vida y su cuerpo deteriorado por la falta de comida, podría hacerles confundir con un cuerpo muerto. Creo que debemos ir por más mujeres, mi señor. Estos juguetes sin vida ya no son divertidos, al menos las vírgenes me dan algo de alivio cuando lloran. Dile a esos imbéciles que no les daré ninguna mujer por un mes. Asintiendo con la cabeza se giró para irse. Por cierto, Ana, el capitán de su familia se detuvo esperando a que su dios continuara. Siempre serás mi favorita querida, tú siempre serás mía. Estas mujeres son solo meros enfrentamientos, no lo olvides querida. Levantando el pie, el dios aplastó la cabeza de la mujer cautiva, todo mientras las demás víctimas se levantaban y arrastraban hacia el cuerpo con la cabeza destrozada. Vamos basura, la comida está lista. Ana, el capitán de la familia Mixcoatl, era una semielfa de cabello azul. En su juventud ella había vivido con su clan en los bosques cercanos al mar, o eso era lo que recordaba. Su vida hasta ese entonces había sido perfecta, tenía padres que la amaban y amigos con los que se llevaba bien. Pero como todo lo bueno, algo tuvo que destruir esa felicidad. Un día mientras caminaba por el bosque recogiendo plantas se encontró con un grupo de humanos los cuales lucían perdidos, los cuales le habían pedido indicaciones para llegar a su tribu. Ellos habían mencionado ser parte de un gremio de aventureros. Ella no lo entiendo al comienzo, tampoco le dio importancia a su raza, para ella que había vivido en una sociedad cerrada, los confundió con elfos extraños con orejas cortas, diferentes a como eran normalmente, pero en su inocencia los huyó. Como maldijo a su yo más joven de ese momento, ¿quién iba a pensar que una acción tan inocente y pura traería consigo la destrucción a su vida perfecta? Para los que conocían la existencia de elfos viviendo en aislamiento dentro del bosque negro, se sorprendieron cuando el gremio que fue con la intención de anexar a los elfos a su alianza, se encontraron con la desdicha de que los monstruos los habían atacado primero. Perros del infierno fueron los más vistos en ese momento y a los que culparon, los encargados del gremio que habían sido enviados, mencionaron cómo no pudieron salvar a nadie a pesar de llevar aventureros de nivel 4.
Esto fue tanto una advertencia como una sentencia para los más perspicaces, si no se unían al gremio los dejarían morir, para muchos que estaban aislados, fue un recordatorio de que los monstruos del laberinto son el principal enemigo y si no se unían a la causa podrían desaparecer. Esas fueron las palabras falsas que se le dijo al pueblo, llamando este fatídico caso como el orgullo mata algo que ella estaba en desacuerdo. Los monstruos del laberinto no fueron realmente los causantes del ataque, sino fue el gremio que al llegar al poblado elfo, fueron recibidos con hostilidad. Su líder, una poderosa maga élfico los había estado defendiendo todo ese tiempo, al negarse someter al gremio y unir fuerzas con un matrimonio. Las verdaderas intenciones salieron a flote, los aventureros de mayor rango masacraron a todos los elfos masculinos en frente de sus familias, algunos que decidieron resistir sufrieron la condena de morir quemados, los niños que antes sonreían sin preocupación, corrían de terror al bosque tratando de escapar. Madres e hijos trataron de huir, pero no consiguieron nada. Los aventureros eran más fuertes y rápidos, su líder, la única que podría ser considerada de nivel 4, fue abatida por los aventureros del gremio, fuera de matarlos a todos y darles una muerte rápida. Decidieron darles el infierno, mujeres y niños fueron llevados como esclavos a los principales puntos de comercio, lugares donde miles de personas intercambiaban sus productos, lugar donde los elfos fueron usados como juguetes, niñas, mujeres, todas y cada una de ellas fueron violadas hasta que las rompieron mentalmente. Muchos y no la mayoría intentaron suicidarse, algunas teniendo éxito, otras fallando y teniendo un destino peor, con brazos y piernas amputadas, solo quedaron sus torsos expuestos para el uso de sus clientes más depravados y asquerosos. Los elfos eran hermosos, pero también longevos, no importó cuánto tiempo pasara, ellas fueron usadas sin piedad, llegando incluso a tener descendencia, los cuales por motivos distintos morían pocos días. Al nacer ella misma había dado a luz a un total de 40 niños, los cuales murieron en una semana, ella estaba vacía, rota en muchos aspectos, solo siendo una existencia que miraba su cuerpo que no envejecía ser usado una y otra vez sin descanso. Fue un día en el que el cuerno de la guerra sonó que su mundo cambió, su familia, compañeras y vecinas que la miraban con asco desde hace un tiempo, miraron al cielo por primera vez desde que las capturaron, no las condeno ni juzgo, ya que ella misma los había llevado a su perdición. Pero ese día que miraron al cielo o mejor dicho techo mugroso y asqueroso, fue que vieron el fuego, no pudieron levantarse, algunas que tenían sus miembros cercenado empezaron a reír y dar vítores de esperanza cuando el fuego del techo cayó sobre ellas, la muerte que tanto anhelaban estaba más cerca de lo que pensaban. Una a una todos comenzaron a caer en el fuego, sin embargo, había algunas pocas que no corrieron con esa suerte. Pero si quedaron libres, como gusanos se arrastraron por el suelo, habían olvidado cómo se caminaba y solo pudieron observar en silencio mientras varios monstruos corrían por sus víctimas. Entre el fuego y el caos fue donde lo vio, una figura imponente y feliz caminando entre los cuerpos de sus captores, con arco y flecha en mano comenzó a dar caza a sus presas, uno a uno comenzó a caer hasta que el pueblo antes ruidoso por el comercio se quedó en silencio, dejando el sonido de carne siendo arrancada como el único que gobernaba en esa ciudad. Veo que sobreviviste a la caza, ¿te gustaría unirte? Ella no dijo, simplemente miró la mano extendida que nunca se le había ofrecido, había pasado tanto tiempo que lo único que hizo fue darle la mano, su vida carecía de importancia, ya no importaba nada, incluso la muerte era indiferente para ella, pero la muerte de sus captores y compañeros elfos fue algo que agradeció. Ella misma los había condenado y la persona enfrente los había salvado, como mínimo lo serviría por darle a su familia el regalo de la muerte. Cuando escribí la historia de Ana me sentí extrañamente sucia. A paso firme y con una mirada indiferente Ana caminó entre los extensos túneles, los monstruos eran enemigos que combatía a diario sin descanso, mas solo sucedía en la superficie, si bien le molestaba el olor a humedad de la tierra, podía entender la eficiencia de vivir bajo tierra, no había necesidad de preocuparse por los monstruos y mucho menos de los verdaderos monstruos que acechaban en grandes edificios. Capitán, esos imbéciles acaban de llevarse varias jaulas, creo que irán por más esclavos. Ella no dijo nada simplemente avanzando mientras iba en dirección de la salida, a sus costados podía escuchar los gemidos y llantos de las mujeres capturadas. Aún con su pasado, no sintió nada al verlas llorar o suplicar por su vida.
Ella misma había llorado y suplicado, pero como en ese entonces nadie le prestó atención, incluso sus violadores simplemente miraban y disfrutaban de su sufrimiento, la única diferencia con los monstruos que ella cazaba, era que no sentía nada, este era su castigo y destino. Por favor, ayúdame, una mano llegó a sujetar su pierna, o trata de escapar, lamiéndose el labio un hombre agarró un látigo para azotarla, ella gritó de dolor aferrándose a su bota, como si ella pudiera ayudarla como si fuera su última resistencia, con fuerza se deshizo del agarre de la mujer, ahora dirigiendo su mirada al hombre, el dios está molesto, tus compañeros no consiguieron los suministros, el hombre que iba a continuar se detuvo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Solo que tenían recogerlo y ya, la molestia era un gesto que había tomado control de su rostro, el placer y felicidad hace poco mostrado desapareció, esos inútiles, dando una patada a la chica salió de la habitación desnuda. ¿Dónde están? ¿Ahora se dirigirán a conseguirlos personalmente? Si el gremio u otras familias saben de nosotros será un problema, sin más que decir empezó a llamar a sus hombres que estaban en las habitaciones cercanas, todos y cada uno de ellos salieron molestos al ser interrumpidos, debemos ir por esos idiotas, si descubren nuestros actos habrá muchas preguntas, esos idiotas no podían hacer una cosa, los mataré, los murmullos y maldiciones se extendieron antes de que varios empezaran a salir de su escondite. El olor que el lugar desprendía era tan familiar a la vez que repulsivo. No importándole siguió su camino, este era su castigo, vivir en el pecado que había logrado crear, siguiendo sus pasos ignorando las súplicas de ayuda y los múltiples llantos. Después de todo conocí muy bien el infierno. Debes calmarte, el momento no ha llegado. Lo dices como si fuera fácil esperar, míranos, antes éramos considerados los más fuertes y temibles, ahora solo somos meros desechos de esa maldita ciudad. Esas serán su ruina, si tan solo Evilus habría ganado, no estaríamos aquí, sentada en una mesa, la deidad comenzó a tomar un poco de vino, escuche que la familia Astrea fue quien descubrió a los últimos dioses traidores, esas perras metiéndose en conflictos donde nadie las llama, pero me hace feliz saber que la mayoría murió ese día, si tan solo me habrían llamado, me habría encargado de matar a esa perra de Astrea, la habría torturado enfrente de sus hijas como me habría gustado romper esa justicia de la que tanto hablan. Comparto tu deseo, pero también hay que ser inteligentes, no tenemos la fuerza para invadir horario y aun cuando nos dieron varias de sus herramientas, estamos limitados. Controlar monstruos de la mazmorra, quedándose en silencio el dios de la caza miró a Tot, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos mantenido ocultos por un poco más de tiempo? El dios Tot que estaba bebiendo se detuvo con una sonrisa, nada, posiblemente habríamos retrasado lo inevitable, pero si los demás idiotas habrán usado la cabeza, podríamos haber creado más de esos controladores de monstruos. La fama de Atenea fue un sacrificio aceptable, debo decir, ella estaba muy cerca de nosotros, si no hubieras destruido a su familia, estoy seguro que nos habría encontrado tarde o temprano tal vez, pero al menos hubiéramos creado más de esas cosas, ahora mismo solo tenemos lo como para controlar a una horda pequeña. ¿Y quién tuvo la culpa de que se acabaran? El dios de la caza miró al dios de la sabiduría que hizo una mueca de frustración, ¿cómo iba a saber que Horus se rebelaría tan pronto, menos que los usara en simples esclavos? A diferencia de nosotros, al menos lo intento, pero tuvo que volver al cielo por su atrevimiento. La gran herejía, esa maldita ciudad estaba destinada, esa ciudad estaba corrompida hasta los cimientos, la guerra solo vino para completar esa destrucción. Por cierto, ¿a cuántos hijos más tienes escondido? ¿Por qué lo dices? Estoy un poco cansado de estar escondido como una presa, quiero saber dónde se encuentra Artemisa, lo último que supe del gremio fue que estaba ayudando a eliminar a una horda de monstruos marinos, lamentablemente no lo sé, los imbéciles del gremio fueron asesinados, pero los que quedan no dirán ni harán nada hasta nuevo aviso, eso fue lo que me dijeron, así que estamos por nuestra cuenta, arrojando el vino a un lado estiro sus brazos adormecidos, a mí tampoco me gusta el olor a tierra húmeda, ya comienza a darme asco. ¿Qué más podemos hacer? Los demás pueblos tienen nuestras caras y símbolos en sus paredes de anuncios. ¿Qué te parecería si vamos a cazar un pueblo? El dios de la caza se detuvo y lo miró con una sonrisa sádica. Eso sí me gustaría. ¿Qué tienes pensado? Ya que el gremio aún está en problemas y las familias más fuertes se encuentran encerradas en horario, creo que podemos hacer pasar la destrucción de un pequeño pueblo como un ataque de monstruos. La paró de golpe, he esperado mucho tiempo esta oportunidad, no espere a que deje vivo a nadie, quiero volver a ver los rostros de desesperación de mis presas. Haz lo que quieras, pero no te olvides que hay un hijo mío ahí dentro, nos será útil para esparcir la palabra de lo sucedido.
Claro, ella ya es parte de la familia, aunque no lo sepa. La familia Astrea estaba teniendo un momento realmente incómodo, las acusaciones lanzadas hace unas horas estaban resonando en la cabeza de todas, pero ahora todo parecía tener una historia más profunda, una donde solo vieron el exterior del problema y no el interior donde se abarcaban los verdaderos problemas. La recepcionista Luna no era una traidora como pensaron en un principio, sino que fue una víctima más del monto, una donde ella sería la más afectada si llegaba a enterarse de la verdad. Diosa, ¿alguna vez escucho de algún tipo de falna que tuviera estos efectos? Negando con la cabeza, la diosa de la justicia suspiró pesadamente, estos problemas eran tan familiares en su vida en horario que volver a ella de un momento a otro fue incómodo. Nunca vi algo similar, los únicos que podrían hacer esto familiar son las diosas de la belleza, pero este tipo de control está fuera de mis expectativas, más cuando es el dios Top, el silencio reino en la habitación, ahora mismo el futuro del pueblo y la vida de las chicas secuestradas estaban en sus manos. ¿Qué deberíamos hacer? Alice estaba un poco fastidiada de tantos secretos, después de todo sería más fácil si supieran dónde estaba el enemigo, defender el pueblo, no encontramos alguna pista clara de su guarida, así que no podemos hacer mucho, además que la seguridad del pueblo ahora es nuestra prioridad. Diosa, recuerda que Shiro no mandó las provisiones con esos vándalos, así que posiblemente ellos vendrán primero. Asintiendo con la cabeza se giró para ver a sus hijas, no encontrando con la mirada a Shiro que estaba desaparecido. ¿Dónde está Shiro? Todas se giraron para buscarlo, pero no lo encontraron. Supongo que está con Luna, Lira comentó sin preocupación, parece que se lleva muy bien con ella. Kaguya no pudo evitar comentar, de alguna manera extraña Shiro era adorable cuando mostraba una faceta madura, no le sorprendería que en un futuro fuera el más cotizado, más cuando estaba dispuesto a actuar como un héroe. Está mejor con ella, es posible que Luna confíe solamente en Shiro al no acusarla, pero tendremos que movernos para proteger al pueblo. Todas asintieron con la cabeza, la misma Astrea desvió su mirada al brazo faltante de Kaguya, sé que puede molestarte, pero podrás seguir el ritmo. Buscar huellas y rastrear cosas en el desierto sin duda fueron una de las cosas que más odiosas en la vida, más cuando estaba buscando a su objetivo el cual se escondía en túneles subterráneos con acceso a agua potable siendo imposible de localizar, aunque en ese momento llegó a tener un claro conocimiento del territorio y algunos equipos tecnológicos que hacían su trabajo más fácil al rastrear. Después de la desastrosa charla que tuvieron con Luna, tomó las riendas de la situación, no era ajeno a este tipo de escenarios, ya que antes su mayor defecto fue su indiferencia al solo buscar y matar a su objetivo, no importándole matar a pocos para salvar a otros, ignorando a los que morían o sufrían en el fuego cruzado. Seguir las huellas de varios carruajes fue de eco más fácil de lo que esperaba. El problema era dónde estaba ahora. Antes se había enfrentado a varios monstruos que lucían como conejos, duende, goblin, si bien no reconocía adecuadamente a los monstruos por sus nombres, tenía un escaso conocimiento de ellos de su mundo, pero ahora que miraba desde la copa más alta de un árbol, se encontró más confundido por una manada de perros muy llamativos para ser simples perros. Luna le había mencionado acerca de unos monstruos que normalmente se encuentran fuera de la mazmorra, siendo los más numerosos provenientes del mar. En este caso los terrestres eran pocos y los cuales se podían ver muy poco. Pero reconoció a esos perros que corrían en su dirección como una amenaza, no porque reconociera a los perros, sino porque una manada entera estaba atacando a los idiotas que amenazaron a Luna. Ix estaba gritando de miedo cuando uno de ellos fue arrastrado al centro de la manada, no tardando mucho para que lo devoraran rápido. La velocidad y fuerza en las mandíbulas fueron tal que el hueso parecía una ramita seca. Cuando los perros comenzaron a masticar, en silencio se quedó mirando cómo más monstruos los tenían rodeados, pero algo que captó realmente su atención fueron algunas figuras que se acercaban entre las sombras, como si fueran maestro y sirviente. Los monstruos tomaron formación abriendo un camino hacia el carruaje. La sorpresa no desapareció de su rostro, ya que sabía perfectamente que los monstruos no eran aliados de los humanos y que todos eran bestias sádicas con el único propósito de eliminar la vida en el mundo, pero verlos ahí formados como si fueran soldados tomando posición, supo que algo andaba mal. No ayudaba que el sol estuviera cerca de las montañas, un indicio de que estaba anocheciendo. Quedándose inmóvil reforzó sus ojos para ver detalladamente lo que hablaban, pero no funcionaba, él no podía leer los labios, no es que no supiera, sino que no podía entender lo que decían en su idioma extraterrestre.
Pero luego escuchó un suave zumbido en su oreja, había olvidado las cosas semipuntiagudas que tenía ahora, curioso de que funcionaria reforzó sus oídos para escuchar la conversación. Capitán, ¿qué hace aquí? Nervioso Ix hizo una reverencia a la mujer enfrente suyo, la elfa lo miró sin darle importancia como si su ser fuera insignificante, una mirada que realmente lo molestaba, tus acciones podrían poner en peligro los deseos del dios, con un tono muerto ella sacó su espada lista para decapitarlo, alto. Como una máquina, Ana se detuvo en seco, como si fuera una máquina se giró para dar una inclinación de cabeza, una forma de saludo a su dios que se acercaba a paso lento acompañado de sus hijos. Mi señor, ¿qué hace aquí? Ix se congeló cuando el dios de la cacería se acercaba a él con una gran sonrisa, sus armas de caza listas para ser usadas, mi señor, con una mano levantada, Ix y sus hombres bajaron la cabeza, mis queridos hijos, puedo entender su frustración al estar encerrados como animales, la sensación de sentirse como una presa sin duda es asquerosa, pero dándose la vuelta miró al resto de sus hijos, todos y cada uno de ellos siendo aventureros de nivel 2. No somos la presa, somos los cazadores, nuestro lugar está en los bosques, en cualquier lugar donde haya presas dignas que cazar, nos hemos estado escondiendo por mucho tiempo y no podemos seguir así, esta noche tendremos una cacería después de tanto tiempo, esas simples hembras solo son un aperitivo para nosotros, pero no olviden que la verdadera emoción está en la caza y no en los simples placeres mundanos, oh. Dando un grito de ovación sus hijos del dios levantaron sus armas, cada una de ellas listas para saciar su sed de sangre, Ix y sus hombres casi podían sentir sus lágrimas caer de sus mejillas, su dios los entendía, no los había dejado de lado como pensaban y con sus palabras se sintieron indignos de ovacionar su nombre, levanta la cabeza hijo mío, Ix levantó la mirada y se encontró con la sonrisa sádica de su dios, tus acciones aunque contraproductores, tienen una verdad no dicha, no podemos seguir reprimiendo nuestro anhelo por la caza, encabezando al grupo el dios miró las estrellas que empezaban a asomarse con la noche, la suave brisa del viento ondeando su cabello lo hizo sentir feliz, si quieren redimirse de sus errores, demuestren su determinación y tráiganme sus trofeos de caza, aún no se han librado de su castigo, pero si sus trofeos me podría complacer olvidarlo, el dios agarrando un látigo de su cintura lo ondeó para luego golpear el suelo, monstruos asquerosos, séanme útiles y avancen, los monstruos que estaban sus cuellos, como si fuera un estímulo estos, gruñeron y avanzaron en una carrera sanguinaria. Vamos hijos míos, no dejen que se les quite la presa, mi señor, la voz de Ix llamó la atención de su dios el cual al girarse vio como su capitán siempre impasible miraba en una dirección, sucede algo hija mía, la elfa no dijo nada, pero su espada antes guardada salió de su funda, con una velocidad impresionante saltó lo más lejos que pudo, llegando rápidamente como un misil al pie de un árbol, el cual fue derribado con una sola patada, cuando el árbol comenzó a caer una pequeña figura se hizo presente. Con ojos color bronce un niño elfo se paró enfrente del capitán, parece que nos estuvieron viendo, dile a Ana que no lo mate, con una orden Ix usó su velocidad para evitar que mataran al espía, grande fue su sorpresa cuando el supuesto espía era el niño que le arrebató a su mujer, espera, el dios no quiere que lo mates, por mucho que le gustara matarlo en ese momento por humillarlo, negarse a los deseos del dios y sus órdenes eran una sentencia de muerte, más cuando la mujer enfrente suyo obedecía cualquier orden de su dios. La elfa se quedó en silencio, sus ojos carentes de vida no se alejaron del niño que tenía las orejas mutiladas, un sentimiento de culpa comenzaba a surgir en su corazón, como si todo lo malo que les ocurriese a los elfos fuera su culpa. Pero como antes esa sensación murió ahogada con sus sentimientos de autodesprecio después de unos minutos que parecieron horas, los monstruos al fin llegaron donde ellos, como tiburones hambrientos, estos comenzaron a correr formando un círculo, la escapada en ese punto ahora era imposible. Escuchando los gruñidos, Ix no pudo evitar estremecerse en su lugar, el dios había sido muy bondadoso al solo matar a uno de sus hombres. Oh, ¿qué tenemos aquí? El dios de la caza con una sonrisa sádica caminó hasta el círculo, como si escucharan una orden, los monstruos abrieron un camino para que el dios entrara, mi señor, este niño lo conozco, el dios que miraba al niño se giró para ver a Ix, ¿en serio? Sí, ese niño estaba en el pueblo y se llevó a mi mujer, el dios se le quedó mirando por unos segundos desconcertado antes de entrecerrar los ojos como si lo que acababa de escuchar fuera lo más estúpido, así que tu motivación de ir a cazar es una mujer, Ix guardó silencio sabiendo que la había cagado, ¿cuántas veces dije que el placer de la carne es mundano? Molesto el dios se acercó a Ix para darle una cachetada, Shiro dio un paso atrás.
Pero el sonido metálico hizo que todo se quedara en silencio. Ana, en el momento que vio a Shiro moverse, desenvainó su espada lista para eliminarlo. Hablaremos después de X, tu castigo será mayor por jugar con la caza. Sin nada más que decir, se giró para ver al niño, que no mostró emoción. Era tan familiar que lo hizo pensar en una idea divertida. Puedo ver que tu vida no fue fácil, elfo. Dime qué esperas de la vida. Shiro lo miró y solo negó con la cabeza. No espero nada. Confundido, el dios quiso formular otra palabra, pero fue callado cuando Shiro sacó el cuchillo que Luna le dio. Trató de usarlo contra Ana, pero ella fácilmente se giró y le dio una patada en el estómago. La sangre escurrió de sus labios antes de que ella misma pisara su cabeza contra el suelo, aplastándolo lentamente. Basta, Ana, no es momento de la piedad. Agachándose, miró el cuchillo que aún era sujetado con fuerza. Siendo un dios que antes estaba afiliado al gremio reconocido rápidamente, el cuchillo era en sí el primer ítem que se le daba a los aventureros que comenzaban con su aventura. Parece que tu ego de ser un héroe te ha fallado, mocoso. ¿Acaso pensaste que podrías derrotarnos y ser aclamado como un héroe? La mención de esa palabra molestó al dios. Humanos siendo héroes fue lo más estúpido del mundo, pero no podía culparlos, ya que en sí la palabra héroe vino de ellos. Los dioses que trataron de manipular a los primeros campeones humanos. Tu deseo de ser un aventurero con grandes hazañas y fama son una mentira dada por nosotros. Cientos se inscriben para ser aventureros, pero pocos sobreviven el primer año. Tú, que aún eres joven, estarías dispuesto a morir por un simple sueño, un simple ideal que se te ha enseñado a seguir ciegamente. Shiro guardó silencio. Las palabras dichas fueron algo que llamaron su atención, pero no de la forma que espera el dios. Puedo ver cómo tú mismo sufriste de estas mentiras. Tu carne no miente, pero soy un dios generoso, al igual que a mi capitán aquí presente. Te daré una salida a tu sufrimiento. ¿Te gustaría unirte a mí? Con una mano levantada trató de ayudar a Shiro, un acto que fue muy similar a lo que usó con Ana. Pero a diferencia de ella, que estaba totalmente rota como para aceptar esto, se negó cuando reforzó su cuerpo lo suficiente para que empujara a la aventurera, un acto que desconcertó a todos por la inesperada fuerza obtenida, dejando camino a una salida. Agarrando el cuchillo de la punta, lo bañó en su sangre antes de girarse por el suelo y arrojarlo al cielo. Este acto no fue simplemente una acción de librarse, sino una distracción que Ana sigue cuando se agachó y rápidamente sujeta a Shiro del cuello, elevándolo. Parece que aún te aferras a las mentiras. Es una lástima, me habría gustado tener otra herramienta. Desanimado, el dios sacó su látigo y con todas sus fuerzas golpeó la espalda de Shiro. El golpe fue tan fuerte que los humanos cercanos se estremecieron de dolor, más cuando la ropa fue destruida, dejando ver cómo el látigo había desgarrado la piel y podía verse la carne palpitante. Sin embargo, Shiro no gritó, simplemente se mantuvo mirando el cielo. Increíble, cualquiera se había doblegado al primer golpe. Sin duda eres un juguete muy divertido. Silencio sonriente. Se acercó un poco más y volvió a darle un latigazo. X, que antes sonaría por el ataque de su dios, se estremeció cuando el sonido del golpe se clavó en su cerebro. Antes de seguir con el tercero, se detuvo cuando vio algo llamativo en la espalda sangrante del niño. ¿Pero qué tenemos aquí? Guardando el látigo, de acercó para ver cómo un tatuaje estaba clavado en su espalda. Dándose la vuelta, empezó a reírse como un maníaco. Parece que la fortuna nos sonríe, hijos míos. Nuestro antiguo rival y enemigo ha salido de su escondite. En la espalda sangrante de Shiro, la marca de la familia Astrea era visible. Muéstrales. Ana obedeció y, sujetando a Shiro de la cabeza, lo levantado lo más alto posible para que vieran la marca de la familia rival. ¿Esa marca? Ellas están aquí. Matemos a esas perras. Mátalo. Entre murmullos los demás aventureros empezaron a elevar la voz, aumentando la felicidad del dios. Todd dijo que la familia Astrea apenas sobrevivió a la trampa establecida por la familia Rudra. Esas perras deben estar débiles y tristes por la muerte de sus compañeras. La fortuna nos sonríe. Esta noche nos encargaremos de eliminar a esas perras. Dado por Rudra no será olvidado regalo. Con una gran ovación y gritos de ira, el dios se giró para ver a Shiro. Pero antes, me gustaría despellejar a mocoso, para llevarle su cabeza a esa maldita puta. Ana levantó su espada listo para decapitarlo. Espera, una nueva voz detuvo la ejecución nuevamente. ¿Ahora qué quieres, Todd? ¿No ves que estamos en algo importante? El dios de la caza miró a su compañero que caminó entre sus hijos con gran elegancia. No te emociones, Mixcoatl.
Tus emociones imprudentes te trajeron aquí después de todo. Si la familia Astrea se encuentra en él, tuviéramos rehenes, un boleto de victoria, porque no olvides que sus hijas, aunque pocas, son más fuertes. Acercándose al cuerpo del niño, el dios Thoth se inclina divertido. Si vamos allá y no podemos ganar, preferiría tener una carta de triunfo. Puedes ir con tus hijos allá, pero déjame a este por el momento. ¿Acaso quieres matarlo tú? No, aparte que me gustaría torturarlo para luego enviarlo con esa odiosa diosa. Tengo una promesa que cumplir. Con un chasquido de sus dedos, una figura con capa se presentó ante los dioses. El dios de la caza hizo una mueca de asco antes de concentración en su hija. Deja que se lo lleven, al menos sabré que lo dejamos en buenas manos. Claro que sí, mi hijo es muy bueno en su trabajo, ¿no es verdad, Musizo? Con una risa que podía ser confundida con tos, este sacó de su túnica una mano negra canosa, una aberración a los ojos del dios de la caza y una abominación ante los monstruos. Bien, el dios de la caza volvió a usar su látigo para mover a los monstruos. El dios Thoth llamó su atención. Si capturas a una de esas perras, quiero que la traigas viva para que mi hijo se divierta. Sus nuevos juguetes no son realmente resistentes. Podemos ser aliados, pero no olvides que mis presas son mías y no las compartiré con esa aberración tuya. Imaginarme usar a una mujer tocada por ese fenómeno me da asco. Sin más que decir, camino unos pasos para luego detenerse. Tener extremidades es opcional. Siempre y cuando tenga el torso es suficiente. De preferencia me gustaría a la diosa, el dios de la caza, aunque asqueado, sonoro, divertido. Eso sí podría ser divertido. Mientras continuaba su camino, el dios Thoth miró el cuerpo herido del niño. Parece que tendrás que esforzarte para hacerlo gritar, Musizo. Claro, padre, yo me encargo. Diosa. Corriendo a gran velocidad, Lira caminó hasta la diosa, que estaba mirando algunos documentos en el gremio. ¿Qué sucede? Preocupada miró a su hija, que tenía la mirada pálida. Levantando una mano mostrando el cuchillo que encontró en la entrada del pueblo, la diosa al verlo lo reconoció como el cuchillo que había recibido Shiro. Imposible, él está en su cuarto. Saliendo de la oficina corrió hasta el lugar donde se hospedaban. Cuando entró abruptamente llamó la atención de sus hijas, que la miraron desconcertados hasta que ella subió las escaleras. Al entrar al cuarto donde debería estar Shiro, se encontró que este estaba solo, ocupado por Luna. Diosa, ¿qué sucede? Lira, que la había acompañado, le mostró el cuchillo a Alice, que de igual manera lo reconoció, pero este tenía un mensaje escrito en la hoja plana del cuchillo. Ellos vienen escrito con fallas de ortografía porque Shiro no sabe escribir ese idioma, pero dio el mensaje. Si se preguntan cómo, PS Magecraft. Creo que me emocioné con el cap. Tengo la trama de este arco ya escrita, pero no me decidió del cómo proseguir, así que lo estoy reescribiendo varias veces. Tal vez este cap sea reescrito. Los personajes de Ana aún no definidos. Luna está imaginada como la de Konosuba. Perdón por la mala ortografía, quería publicar recomendaciones este cap y ver si tienen para mejorar del combate futuro como aventureros. Musizo está pensado como en el prototipo de Philbis, una aberración compuesta de carne deformada de sus víctimas. Su físico es asqueroso como si fuera los monstruos de Saya no Uta. Fin del capítulo 13.